Hace unos años hice el video ¿Dónde viven las rusas en Latinoamérica? Y recibí un montón de comentarios de los argentinos sobre los descendientes rusos que hasta el momento viven en Argentina. Sin duda alguna hay una gran historia de las relaciones entre países eslavos en general y Argentina. A finales del siglo XIX, Argentina recibió a uno de los primeros grupos de inmigrantes rusos en América Latina. Durante 20 años Rusia estuvo entre los 3 primeros países de origen de los inmigrantes en el país sudamericano. Los mayores grupos de inmigrantes procedentes del Imperio Ruso fueron los judíos y los alemanes de la región del Volga. También había polacos, finlandeses y ucranianos. Los primeros en llegar eran principalmente los temporeros, campesinos de las provincias occidentales de Rusia. La afluencia de rusos contribuyó al arraigo del cristianismo ortodoxo. Tras la revolución de 1905, la afluencia de inmigrantes rusos a Argentina se triplicó en comparación con el nivel de 20 años antes. El número total de recién llegados alcanzó los 120.000. Solo españoles e italianos formaron diásporas mayores. En la siguiente gran oleada de reasentamientos durante la Segunda Guerra Mundial y los años de posguerra, llegó a Argentina un número significativo de rusos que compartían sentimientos prosoviéticos. En 1948, el presidente argentino Juan Perón promulgó una ley que autorizaba la acogida de 10.000 rusos. Según diversas estimaciones, entre 5 y 7.000 personas con raíces rusas llegaron a Argentina en los años de posguerra. En la década de 1950, tras la victoria de las fuerzas comunistas en China, los viejos creyentes rusos que habían emigrado a China durante la revolución de 1917 huyeron a Hong Kong y de allí, con el apoyo de la ONU, decenas de familias se reasentaron en la provincia argentina de Río Negro, donde conservaron su estilo de vida campesino original y la agricultura de subsistencia. La última oleada de inmigración desde Rusia en el siglo XX coincidió con la perestroika y acogió a rusos que llegaron a Argentina en busca de un empleo permanente y un lugar más estable donde vivir. La nueva ola de inmigración desde la Federación Rusa hacia Argentina ha surgido en 2022. Hoy en día, según estadísticas no oficiales, llegan a Argentina unos 150 rusos al día. Los intereses de los rusos que aspiran a emigrar se están desplazando hacia países amigos como Argentina porque por las sanciones cada vez es más difícil entrar en la familiar y antes codiciada Unión Europea, así como en Estados Unidos. El cónsul ruso constató un fuerte aumento de la carga del trabajo del personal del departamento consular. El flujo de solicitudes de inmigrantes rusos ha aumentado. Las personas vienen aquí con el deseo de obtener un permiso de residencia permanente local y el pasaporte dentro de poco. La ventaja del pasaporte argentino es la posibilidad de visitar 170 países sin visado. Un argumento adicional es que los rusos no necesitan visado durante los 3 primeros meses de estancia. Los rusos eligen este país porque el Estado concede la ciudadanía a los hijos por derecho de suelo basado en el nacimiento. Los padres extranjeros de un niño argentino tienen una oportunidad prioritaria de obtener un permiso de residencia permanente a través de un procedimiento más sencillo. Los extranjeros cuyo hijo sea titular de un pasaporte argentino pueden presentar su propia solicitud en cuanto el hijo reciba sus documentos de nacionalidad, obviando el paso obligatorio de 2 años de residencia. El pasaporte argentino es el segundo más poderoso de Latinoamérica. El ranking se realiza en función de la cantidad de países a los que pueden ingresar los nacionales de un país sin necesitar visado. El relevamiento remarcó que actualmente Argentina ocupa el segundo lugar a nivel regional junto con Brasil, ubicándose en el puesto 19 a nivel mundial por su capacidad de acceder a 170 países
países sin necesidad de tramitar la visa. Además, los rusos eligen Argentina porque las leyes de migración en Argentina son muy liberales. Hay medicina gratuita para todos los que viven en el país, incluso para los inmigrantes. Y la calidad de servicios médicos es comparable a la de Rusia. Argentina cuenta con todas las zonas climáticas, la gente es amable, el costo de vida es más bajo que en Norteamérica o Europa. También Argentina es el país más seguro de América Latina. Allí no hay conflictos militares y es difícil imaginar que los haya en un futuro próximo. La legislación del país protege los derechos de las minorías nacionales, religiosas y sexuales. Los precios de los alimentos y los alquileres son comparables a los de Moscú. La educación en el país también es gratuita, incluida la enseñanza superior. La enseñanza universitaria también es gratuita, incluso para los extranjeros, pero exige un examen de español y un curso preparatorio anual. A menudo los residentes señalan las desventajas de no disponer de los cómodos servicios habituales, aplicaciones bancarias, pago sin contacto. No sabría decir si es totalmente cierto, es la información que pude encontrar en los foros de los rusos. Si ustedes saben algo acerca del tema, por favor, dejen sus comentarios abajo. Las que han venido a dar a luz son con diferencia la parte más visible de la actual oleada de inmigración rusa a Argentina, pero no son las únicas que llegan. En Argentina es bastante fácil darse de alta como empresario individual o crear una pequeña empresa. Sin embargo, según los chats de Telegram, la mayoría de los recién llegados están todavía en la fase de reflexión. Intentan comprender cómo funciona todo en Argentina. La mayoría de los rusos que se han trasladado a Argentina siguen trabajando a distancia para empresas rusas, obteniendo ingresos de alquiler de departamentos en Rusia o de los negocios que mantienen ahí. Lamentablemente, una parte de los rusos admiten que perciben Argentina como un lugar temporal para vivir y planean marcharse tras recibir un nuevo pasaporte, por ejemplo, a Estados Unidos o Canadá. ¿Dónde viven los rusos en Argentina? Según diversas estimaciones, el número de argentinos de origen ruso oscila entre 170 y 350 mil personas. Estas personas viven principalmente en la aglomeración del Gran Buenos Aires, Mar del Plata y Bariloche. Es en estas ciudades donde se dan las condiciones para crear una empresa propia. Muchos de los inmigrantes rusos que han llegado a Argentina tienen raíces judías. A principios del siglo XX, la población judía, formada por inmigrantes del origen ruso, ascendía a unos 100.000 personas. Al principio, los judíos llegaron de distintas partes del Imperio Ruso y más tarde de la Unión Soviética. Los recién llegados tendían a identificarse con la cultura judía, aunque muchos conservaban las costumbres y la lengua rusa. Me agrada saber de que los rusos de verdad quieren ir a Argentina para ver cómo es posible vivir en América Latina, no tienen ningún prejuicio acerca de este país. Realmente yo veo un montón de personas rusas que han abandonado su vida en Rusia o en Turquía o en cualquier otro país y quieren mudarse a Argentina. Me agrada saber de que por muchísimos años los descendientes rusos, bielorrusos y ucranianos forman una gran parte de la sociedad argentina y ahora viene una nueva sangre. Si eres un descendiente de una familia rusa, bielorrusa, ucraniana que vive en Argentina, por favor déjame algún comentario allí abajo. Siempre me agrada saber de ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por ver el video de hoy. Soy Sabina Azul, este es el mejor canal de YouTube sobre las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas. Por favor suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos vamos a ver muy pronto. Chao.